Buenas noches, amigos. Otro programa más de Corriendo por los que no pueden. Esta semana pasada me he sentido muy querido aquí en La Rioja. Por otro lado, me dan mucha cera, pero bueno, mucha gente me ha parado por la calle para decirme que le gustaba mucho el programa y que le encantaba lo que hacía. Así que mucha gente verá las 7 con el programa. Me alegro muchísimo porque las 7 nos da este espacio para que hagamos esto, reivindicar todo lo que hace falta reivindicar, que es muchísimo. Esta noche estoy con un invitado que quería estar hace mucho tiempo, la verdad. Las pocas veces que he hablado con él me ha gustado mucho porque es una persona culta, que habla muy bien. Y vamos a ver lo que nos da tiempo, pero en principio venimos a hablar de la ELA. Su mujer se murió hace 40 años y debió ser la primera persona que murió en La Rioja de ELA. Y nada, a ver qué nos cuenta de cómo funcionaba el tema hace 40 años. Se llama Julio. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues lo que decía para empezar, ¿cómo fue eso el decir, mi mujer tiene ELA? ¿Cómo se llamaba tu mujer? Ángela. Bueno, pues de una forma muy sencilla, como le puede pasar a cualquier persona. Nosotros somos de Cameros, de Nieva en concreto, y claro, pues nos gusta mucho corretear por el monte, hacer recorridos, disfrutar de la naturaleza, y con mi mujer disfrutaba muchísimo yendo por los montes. Y en una ocasión, junto con un amigo, decidimos ir a Anguiano, que hay un trayecto pequeño, pero la subida y esto pues es exigente. Dura, sí. Estuvimos en Anguiano, comimos, y al volver hay un repechón muy fuerte, está la subida hasta la Mohosa y tal, y por la zona de Río Frío y tal sintió como un pinchazo en la pierna, un calambre. Sí. Bueno, no le dimos mayor importancia porque igual el día cansancio o cualquier cosa de estas. Pero al tiempo, pues fue notándose estos calambres, estos problemas en las piernas con mayor frecuencia, y de alguna forma pues nos obligó a ir a visitar al doctor, al médico, y contarle los problemas por lo que estaba pasando. Y bueno, pues medicinas, fisio, descanso y tal, bueno, y así fue avanzando. Pero circunstancialmente pues iba a peor. Con todos los remedios que se ponían, pues el problema no se resolvía, digamos que iba más. Y además se notaba de forma física porque le iban adelgazando las piernas, y tenía también dificultades pues para utilizar las manos. Ya empezó a tener problemas también con problemas de la voz, de tragar, o sea, un montón de señales que cuando fuimos a los médicos, pues traumatólogos y tal, pues nos derivaron a un neurólogo. Con el neurólogo pues estuvo también viendo todo su expediente, viendo las circunstancias que pasaban, y a la tercera consulta ya iba en silla de ruedas. Me llamó en un apartado y me dijo: oiga, Julio, ¿usted sabe cuál es el problema de su mujer? Digo, no, yo solo sé que venimos a usted porque nos han derivado, no encuentran una solución al problema que le está afectando, y lo que nos dicen ustedes, pues hay que hacer esto, hay que tomar no sé qué, hay que ayudar aquí. Pues eso es lo que estamos haciendo, pero un diagnóstico no nos han dado nunca. Que si es cansancio, que si es... Bueno, dice, pues mire, el problema que tiene su mujer es una enfermedad que se llama ELA. No la había oído en la vida, nunca me había pasado una cosa de estas, y si la había oído, pues no la había prestado atención. La esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que hoy por hoy no hay forma de atajarla, y que es degenerativa y que va evolucionando el cuerpo hasta una situación fatal. Bueno, dicho esto así tan de golpe, pues me quedé un poco en shock, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Indagaste? No, al no esperármelo, ¿no?
pues me quedé francamente tocado, ¿no? No negarme nada, si la situación yo veía que iba avanzando y habían pasado a este punto igual 2 años de aquella subida de cuando fuimos, ¿no? Entonces ya llevaba 2 años con historias, sí, y tal, y que vas a este neurólogo y te dice definitivamente un diagnóstico y lo duro que es, pues te deja un poco en shock. ¿Qué hice yo? Pues no se lo dije a nadie, no se lo dije ni a la familia, y menos a ella, porque para mí, pues decirle a una persona así, tienes que estar muy mentalizado lo que sea, o si no, yo considero que es negativo. Más todavía porque ella veía que iba avanzando su enfermedad más, pero tenía la convicción de que llegaría en un momento de ir a peor, de caer en descenso y tal, llegar a un punto de inflexión y que automáticamente iba a subir y se iba a recuperar perfectamente e iba a disfrutar como lo había hecho antes. Claro, yo la avivaba esta idea porque le ayudaba a tirar adelante, pero sin embargo yo sabía la realidad del tema y así fue poco a poco perdiendo, bueno, pues ya situaciones difíciles. Hasta que a los 5 años de contar esto, pues falleció. Conté con la ayuda de la familia, de los amigos, de la gente de mi pueblo, que Angelita era una persona muy querida en el pueblo, una persona muy comprometida con el tema de juventud, actividades culturales, deportivas y tal, y entonces pues la gente ayudó mucho a esto. Como una anécdota, recuerdo que era la época cuando todavía no teníamos vídeo todo el mundo. Hace 40 años. Y claro, pues ella no podía salir de casa y muchas veces había que llevarla a cuestas, y con la silla de ruedas en los pueblos tampoco andas muy de esto, pero quería estar en todos los sitios, ¿no? La cabeza la tenía muy despejada y tal, y quería estar en todos los sitios. Bueno, pues con aquello, los fines de semana, con los videoclubs y tal, subíamos vídeos y mi casa se convertía un poco pues en el centro, el punto de encuentro centro social, de la gente que quería ir, y de paso pues nos ayudaba a acompañarla y a sobrellevarlo a ti también, ¿no? Sí, claro. ¿En aquel momento te dijo el médico lo que iba a pasar? Sí, sí. Y me lo dijo porque dice, mire, le veo a usted tan ilusionado con solucionar el problema y claro, lo veo, debe conocer la realidad para que sepa a qué se va a enfrentar usted. Y se lo agradezco. Curiosamente lo conocía ya como neurólogo, pero era una persona que estudió en los Maristas conmigo, un neurólogo muy conocido aquí en La Rioja, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que vivimos con esto. Cuando Angelita se murió, ¿en qué situación estaba? De la enfermedad, ¿no? ¿En qué fase? Bueno, pues digamos que la enfermedad fue subiendo de abajo para arriba, y si la movilidad, por ejemplo, en las piernas ya no podía y había que ayudarla, cogerla, llevarla, sentarla en la silla de ruedas, llevarla, menearla. En esa situación ya llegó a un punto donde en algún momento le faltó la respiración. Y ahora veo a gente que va con su pila de aire, sí, de aire y esto, pero sin embargo entonces nosotros no tuvimos esto. Y en algún momento dijo, hoy tengo la sensación de que me falta, no te habrá parecido tal, no, pero desgraciadamente esto que es clave, pues al final terminas así. Sí, sí, sí. Es triste, bueno, pero reconocerlo. Lo estamos viendo últimamente, bueno, sí, en los últimos 10 años. Sí. Tengo que decir que hablar de esto pues, son cosas muy íntimas, muy personales, y que es difícil hablarlo. Me imagino. Y que me anima a contar esta experiencia que he tenido yo con mi mujer, pues por si sirve de ayuda a alguien. Estoy seguro de que sí. Y visibilizar el problema
de la ELA o de otras enfermedades también difíciles de solucionar, los niños de Faro con el cáncer, o sea, tantas y tantas y tantas y tantas y tantas, y que en vez de guardarme, como hice yo, tragarme el marrón, por decirlo de alguna manera, pues voy, lo cuento, y si sirve para alguien, pues con ese contenido lo cuento. Sí, porque al margen de que te cueste más o menos, sí, hay que normalizarlo y naturalizarlo, sí, porque sí que le sirve a los demás para vivir la experiencia. Claro, es una historia que yo me volví a casar y tal, pero han pasado 40 años y no me la he borrado de la memoria. Claro, ya me imagino, vas a estar muy, sí, muy mal. Y claro, pues son esas cosas de joven que te conoces con una persona y que vives con ella 20 años ¿no? Y después te quedas así y te quedas tremendamente vacío, ¿no? Entonces te hace reflexionar pues que la colaboración que hay entre asociaciones, entidades que ayudan a este tipo de cosas, que a veces nos empeñamos en cosas entontadas que no tienen ningún sentido, le damos más importancia de lo que realmente es, y que tenemos que pensar que esto es un tránsito, es una cosa que estamos aquí de paso, y es ahí donde tenemos que fortalecernos. Por eso yo me siento solidario y quiero participar en este tipo de cosas, y siempre pues estoy en disposición de hacer una mano, de echar una mano. Tanto me tocó en el mundo del trabajo como ahora ya jubilado y esto, pues en donde toca, ¿no? Cuéntanos un poco, Julio, ¿cuántos años tienes? Tengo 74. 74, los sí. Llevas bien, ¿eh? Bueno, soy un hombre que empezó a trabajar con 14 años. Igual que yo. Y bueno, pues he trabajado, y en mi familia pues también vendíamos en el mercado San Blas. Mi madre pues era una trabajadora y todo el día peleando. Somos 7 hermanos, ¿no? Y bueno, pues lo normal para la época, ¿no? Lo normal, sí. Es que yo siempre digo, no sé por qué la gente económicamente menos pudiente tenían tantos hijos, porque al final se pasaban la vida trabajando para sacar adelante la familia, cuando realmente no, la naturaleza es así y tal, pero no es lógico, y de hecho hoy pues el índice de natalidad, pues mira cómo está, ¿no? Pero bueno, eso por una parte, pero el tener una familia amplia, pues la verdad es que te hace también sentirte muy acogido con tus hermanos. Hoy tengo una cataplada de sobrinos y pues es delicioso también. La familia es muy importante. Es verdad, los sobrinos te enriquecen un montón, ¿eh? Sí. Y entonces, pues cada uno manteniendo su identidad, su forma de pensar, sus aficiones, sus cosas, pero bueno. Pero Julio, cuéntanos a qué te has dedicado tú en esta vida. Espera un poquito, una persona que es tan culta, ¿qué has estudiado tú para manejarte de esa manera? Bueno, culta me dices tú, eso, hombre, pero vamos, salta a la vista, culta, eres culto, muy culto. Yo creo que soy una persona normal. Yo estudié el bachillerato, estuve estudiando en un colegio interno, y bueno, pues cuando allá se agotaron las posibilidades, pues volví a casa y ya me puse a trabajar y ayudaba a mi madre en el mercado. Entonces, pues mi oficio primario y básico fue mecánico de mantenimiento, mecánico de coches. ¿Y estuviste trabajando de ello aquí? Sí, estuve trabajando en la Mercedes, en lo que es ahora la Mercedes, la DKV antigua. Después estuve trabajando en Gilvier, en Petir, o sea, talleres que igual ya no existen, pero vamos, te quiero decir que cualquier persona que sea de Logroño pues conoce esto. Hasta que tuve una oportunidad que para mí fue fabulosa, y es que entré a trabajar en una multinacional, Pan Bimbo. ¿no? ¿Pan Bimbo? Sí, y allá estuve realizando un trabajo de mecánico de mantenimiento de la flota,
y tenía a mi cargo pues la delegación de Logroño, Burgos, Pamplona y Vitoria. Iba dando la vuelta y repasando la flota y reparando las cosas que fueran necesarias y tal. Y bueno, pues un hombre de trabajo. Pero bueno, tú has sido un hombre de compromiso con los demás, ¿no? Sí. Al margen de eso, ¿a qué te has dedicado? Bueno, cuando estuve en ese colegio que hago referencia, era un seminario, más que llamarle colegio, era un ¿Era seminario. fuera de aquí? Sí, estuve en Sádava, en Zaragoza. Ajá. O sea, eran salesianos, ¿no? Y bueno, a mí me llevaron porque en casa pues éramos muchos y como mis padres no daban más abasto y pues el agobio pues dijeron, bueno, vamos a ver. Mi hermano fue a otro, en Martutenet, con agustinos, y a mí me llevaron a salesianos y tal. Pero claro, ellos hacían esto, me refiero a los colegios, lo hacían para buscar vocaciones religiosas, ¿no? Ahora ya ves como las vocaciones religiosas prácticamente están a cero o poco más, no hay nada más que ver el inmenso de Logroño, el seminario de Logroño, que aquí es tremendo y alguna vez que he tenido que ir por alguna circunstancia que está totalmente vacío. Claro. Y pues por ejemplo en nuestro pueblo el cura es un señor negro, muy majo, muy simpático y todo, fabuloso, pero te quiero decir que si ves un poco, al final son personas que no son ya españoles, ¿no? Sí, sí, que vienen de fuera porque sí. Ya es difícil que aquí alguien... Exactamente. Entonces ahí, pues yo no tenía vocación para esto y sin embargo sí me quedó el señuelo de que había que hacer algo por los demás. Colaborar con los demás, echar una mano, crear un mundo más acogible, un mundo más vivible y que para eso pues hace falta colaborar y participar en las cosas de los demás. Dejar un poco el ego y preocuparte solamente de tus asuntos y pensar también un poco en nosotros. Y es una cosa que me caló y ya fuera de esto, pues siempre participé en el mundo del trabajo, pues en los sindicatos y tal, que creo que hicieron toda una época un trabajo fabuloso. Yo estoy súper contento del trabajo que hice. En concreto yo era militante en la UGT, ¿no? Y ya en el ámbito de la empresa fui hasta miembro del Comité Europeo. Viajaba a Ámsterdam pues, cada 2 meses o así a trabajar por esto. Y estoy muy satisfecho de las cosas que me tocó hacer. Sé que es difícil, ¿no? Hoy ya los sindicatos los miran mal, pero los miran mal porque son los que ponen el dedo en la llaga y son los que resuelven el problema. Claro, vamos a decir, no, es que ustedes son... Los mira mal la patronal, ¿no? Hombre, claro. Claro, y muchos trabajadores equivocados de dónde están. Los sindicatos son un segmento social, está reconocido en la Constitución, y hacen un papel fundamental, lo mismo que cualquier asociación de las enfermedades que estamos realizando. Que defiende los derechos de sus enfermos. Exactamente. Y hace falta una gran carga de generosidad. Y si en todas las organizaciones, las que sean, desde las institucionales hasta el último... Sí, hasta una comunidad de vecinos. Exactamente. Si hay alguien que mete la gamba, que lo pague. Sí. Y si hay algún garbanzo negro, como en la sopa, se quita. Se aparta. Pero hombre, decir... No se puede generalizar. Exactamente. Si se consigue un incremento del salario mínimo, es consecuencia de la negociación, gobiernos, organizaciones sindicales, todas, me da igual, sí. que sea la mía fue aquella y puede, todas,
Porque si hay otro compañero en otra organización que lógicamente tienen sus diferencias para reivindicar y calar también en su colectivo y atraer sus afiliados, porque al final esto se mide por el número de representación que tiene cada uno, pues sí, pero somos más a empujar, no es el enemigo, no, Sí. Es el rival. Y que te tienes que poner de acuerdo para decidir qué son las cosas que hay que reivindicar, ¿no? Entonces, por ahí, luego estuve en Nieva, ya fui concejal ya hace un montón de años. Luego estuve en Logroño, también fui concejal del Ayuntamiento de Logroño, una legislatura con Manolo Sainz, no sé si te recuerdas. No. Circunstancialmente estuve también en el Parlamento de La Rioja. Recuerdo que fue la legislatura que cuando se constituyó, estábamos en el edificio del IES y después inauguramos lo que es el Parlamento de La Rioja actual en el convento de la calle Mayor, ¿no? Y bueno, pues y ahora también estoy en Nieva ayudando, echando una mano, aunque ya pienso que tengo que dedicarme a mí, sí, a vivir con tranquilidad y lo que quede de vida y olvidarme ya de tantos problemas y de tantos asuntos. Bueno, pero para olvidarte tienes el enemigo en casa, ¿no? Es difícil olvidarte teniendo a Inma en casa, ¿no? Bueno, Inma es una máquina, ¿no? Y tiene una fortaleza, una vitalidad terrible y tal. Y bueno, pues he acompañado hasta donde llego. Queda ya poco para volver a unas elecciones municipales, un año o año poco, pero yo creo que será mi despedida. O sea, que no te vas a volver no a presentar, sino no vas a volver a acompañar a nadie. Nunca se puede decir nunca jamás, no sé, pero en este momento pues creo que tengo que dedicarme un poco más a mí mismo y descansar, hacer las cosas que tengo, cantidad de cosas pendientes, y en lo personal, viajar, no sé, dedicarme un poco a otras cosas. Es muy complicado, ya ves cuál es la situación en general. Perdóname, ¿cuál es la situación que ves tú desde fuera a nivel nacional de esta sociedad que estamos creando ahora mismo o que tenemos ahora mismo? Bueno, vamos a ver, a mí me preocupa mucho el índice de agresividad que se funciona en las instituciones. Cualquier programa que capta un debate parlamentario o lo que sea, no se oyen nada más que insultos, voces, se dicen de todo. Sí. Si los próceres de este país, que son los que nos representan, montan estos tinglados en los lugares más emblemáticos para la democracia, sí, la sociedad se contagia y ya lo dice todo el mundo como si fuera lo más normal del mundo. Claro, quienes dirigen esta sensación y les va bien que esta crispación social llegue, lo riegan y lo cultivan porque ya les va bien con eso, ¿no? Sí, son interesados en esto, y entonces permanentemente estamos en eso, porque en los parlamentos y los gobiernos autonómicos, regionales, del Estado, de las comunidades autónomas, son los que te tienen que preocupar por realizar el desarrollo armónico de toda la sociedad en su conjunto. Pero sin embargo, el Parlamento difícilmente ves por parte de las personas que cultivan esta situación nada que no sea eso. Nunca hablan del desempleo, no hablan del salario mínimo, no hablan de la sanidad, no hablan de nada. Simplemente es esto. No hablan de nada de lo que les importa a la mayoría de la gente, que son los que cobran lo mínimo. Exactamente. Y a mí me preocupa que la sociedad está muy polarizada y muy crispada. Y muy embrutecida. Sí, y es que lo palpa cada uno en sus ámbitos personales, amigos, gente con la que habitualmente te encuentras y charlas, familia, tal, que está así el ambiente. Y dije, pero vamos a ver,
Esto nos merecemos, este país nos merecemos esto. ¿Estos? No, por favor. Es curioso escuchar que hemos sido el país europeo que este año pasado ha tenido más crecimiento económico y que estemos dando la imagen desde aquí hacia afuera de que somos lo más nefasto y lo peor del mundo. Entonces, es así. A mí, yo respeto muchísimo a las personas y bueno, pues cuando ves este tipo de crispación, paso. No me siento con ánimo, ni con ganas, ni con nada. Por eso, también igual es que los 74 años te pueden influenciar en esto. Pero tengo la mente clara para observar esto y comprobarlo. Entonces, el estar tremendamente polarizado el país no nos lleva a nada bueno. No nos lleva a nada bueno. Otros estarán frotando las manos, pero en lo que es mi concepción social de ver las cosas, que lo que me interesa a mí precisamente es la gente más sencilla y menos económicamente pudiente, que es, pues bueno, que es la que he representado yo toda la vida. He representado el mundo del trabajo y la gente que tiene menos recursos. El tema de las enfermedades, pues es otro apartado importante, muy importante, sí, porque figúrate tú, a nadie poderoso de estos lo ves nunca haciendo lo que estás haciendo tú. Y aprovecho que ha derivado la conversación inicial para decirte, para felicitarte por el programa, lo mismo que a la cadena, que participen en esto y permitan que surja un programa de televisión como el tuyo y que pase por aquí a visibilizar muchas personas que tienen dificultad para mostrarse en otros sitios. Y a ti agradecerte porque yo considero que eres un hombre generoso y valiente, muy valiente. Y seguramente igual te lo dice menos gente de la que debiera, pero yo, en lo que es mi círculo de influencia, en los sitios donde estoy, se te valora como una persona que tiene un gran poder y una gran generosidad. Y permíteme que te lo diga aquí y que quede en evidencia de cuál es mi pensamiento y mi criterio respecto a tu persona. Julio, ya me conoces un poco y sabes que no necesito ese tipo de reconocimientos. Sí, pero lo sé, y que no le das valor a estas cosas. No. Pero por eso te digo que me permitas decirlo, porque quiero ser de las personas que dicen lo contrario, que toda esa chusma que dice cosas por los chats y tal, que no se les ve nunca la cara. Porque si alguien tendría que decirte algo, pues que te llame un día, quedas aquí y dice, oye, dice, ¿eres un sinvergüenza? Pues, bueno, pues ya está, me lo has dicho a la cara, ¿no? Sí. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Vale, pero no, ahí escondido detrás del chat, donde ni tiene quién es, ni nada, y uno siembra al otro, donde se habla de todas estas personalidades que dominan el mundo de las redes, que tienen 20.000 perfiles para crear ambientes y dirigir los temas sociales a un sitio o a otro. Venga, no nos hemos caído del guindo hace tiempo. Pues Julio, yo te agradezco mucho eso, pero vamos a seguir en la lucha. Tú y yo sabemos que vamos a seguir en la lucha, pero ahora nos hemos quedado sin tiempo, desgraciadamente. Muy bien, no sé si... No, yo te agradezco mucho que te hayas puesto aquí en mis manos, pero el tiempo es el que es y seguramente que volverás a estar aquí conmigo si tú quieres, porque yo voy a querer. Así que nada, muchísimas gracias. Nos veremos por ahí, ¿vale? Muy bien, Fernando. Muchas gracias, Julio. Lo dicho yo también por ti y cuando quieras. Pues señores, se acabó por hoy Corriendo por los que no pueden. Ha sido un inmenso placer para mí hablar con esta persona.